proceso inflamatorio más. Y eso va a convertir el fibrinógeno en fibrina. ¿Se acuerdan de eso, no? Mediante la presencia de trombina. La protrombina va a pasarse con el factor 10 a trombina y va a transformarse en fibrina. Y las fibrinas son como estas cosas que amarran, ¿cierto? Como hilos que afirman las plaquetas. Y en presencia del factor 13 vamos a generar una capa o un coágulo extra. No son costras, ¿cierto? Porque los coágulos son como blanditos. Y aquí tenemos, ¿cierto?, la tromboplastina y el factor 12 que van a ir generando el factor 10 activado para que se genere el proceso de protrombina a trombina. ¿Sí? Hasta ahí estamos todos claritos. Valor normal del TP. ¿Cuánto? 22, 26. ¿Cuánto? ¿60? ¿Cuánto? 22, 26. 22, 26. Valor normal del INR. 0,8. No. 0,8. Menor a 3. A la crea. ¿Ah? Y ahí sí, de 0,8 a 1,2 máximo. 1,2 es límite superior, hasta 1,2. ¿Ya? Bien. ¿Y el TTPK? ¿Cuál era? 22A. Ahí tiene ahí la yo memoria. Muy bien. 22A y 36. ¿Qué pasa? Es que eso es en porcentaje. Una cosa es el número y otra cosa es el porcentaje. Valor del TP entonces, anotemos. 22, 26. Ya. INR 0,8 a 1,2. Tenemos el TP y el TTPK. El TP lo tenemos aquí, ¿cierto? La protrombina. ¿Cuál es el valor del TP? 22, 26. 70, 100 dicen por acá. ¿Y el TTPK? 22 a 36. ¿Se acuerdan cuando calculábamos los usuarios que usaban heparina? 2 a 2,5% del valor del TTPK. 22 a 36. ¿Y el TP entonces? 70 a 100, ya pues decían. 70 a 100 dicen por ahí. ¿Por qué en porcentaje? ¿Qué significa? ¿Qué significa? 70 a 100, primero. ¿Por qué es en porcentaje? No entiendo, por eso anoten por lo ¿de qué les dice ese dato? Primero. Trombocitopenia no, por la trombocitopenia, ¿qué me lo da? La cantidad de plaquetas. ¿Y cuál es el valor normal de la cantidad de plaquetas? 150.000. 150.000 hasta. Aquí van a haber diferencias, ¿ya? Pueden ser 450.000 también, dependiendo del laboratorio. ¿Ya? 150 a 400.000 o 450.000 dependiendo, pero quedémonos con este valor que ustedes tienen en el marco. ¿Ya? Cuando hablamos de plaquetopenia, hablamos de pocas plaquetas. Pero no necesariamente vamos a tener una alteración en los otros valores, porque tiene que ver con velocidad y con presencia de factores de coagulación. ¿Sí? Esto tiene que ver solo con la cantidad. ¿Están relacionados? Por supuesto que sí, pero algunas alteraciones mínimas podrían no verse reflejadas en las pruebas de coagulación. Entonces, vamos a tener deterioro de coagulación 3 grandes tipos. El primer gran tipo va a ser relacionado con la agregación plaquetaria, o sea, de la plaqueta propiamente tal. Por ejemplo, que las plaquetas sean pocas, o que las plaquetas estén no maduras, ¿cierto? Alteraciones de las plaquetas propiamente tal. Con los factores de coagulación va a ser otra.
¿cierto? Otra causa que va a generar alteración plaquetaria o de trombocitos, y las alteraciones de integridad vascular, ¿cierto? Me van a generar una alteración ulterior de la coagulabilidad, y eso puede generar o presencia de trombos o disminución de la presencia de trombos, ¿sí? Dificultad para generar trombos, por ejemplo, cuando los necesito, ¿cierto? Necesito yo generar trombos para evitar un sangrado, por ejemplo, y tengo un problema para generar, ¿sí? Entonces, los dos extremos. Y aquí tenemos que los mecanismos de trombocitopenia, o sea, que baje la generación de trombocitos, tenemos cuatro. Esto es lo que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Uno va a ser hemodilución, o sea, ustedes muy diluidos. Por ejemplo, llega este paciente con la hemorragia que estábamos leyendo antes, y usted va y le chanta un litro de solocito. Y ahora, de los 5 litros de volumen de sangre, 1 litro solo es agua. Se diluyeron las plaquetas. Hemodilución. ¿Ya? Incremento del consumo de plaquetas. ¿Cuándo consumimos muchas plaquetas? Cuando estamos con un proceso, una lesión, por ejemplo, una cirugía grande, ¿cierto? Incremento de la destrucción de las plaquetas. Y aquí de nuevo, ¿cierto? Igual como hablamos en el glóbulo rojo y en el glóbulo blanco, tenemos una destrucción masiva de plaquetas asociadas a estos inmunes que vamos a ver, y disminución en la producción. O sea, genero poco, gasto mucho, los elimino o los diluyo. ¿Se entiende? 4 grandes formas entonces de alterar la concentración plaquetaria en la sangre. Aquí vamos a tener, ¿cierto?, los valores de disminución de las plaquetas. El sangrado, ¿cuándo es el sangrado espontáneo? O sea, yo voy a sangrar de la vida cuando tengo menor de 50.000 plaquetas. O sea, ese paciente, si le llega un paciente con ese valor, ¿qué va a hacer usted como enfermero? ¿Qué haría usted como medida de enfermería? Como cuidado de enfermería. ¿Lo van a dejar que se pare el baño? Se queda acostado. Si el usuario está agitado, ¿lo va a contener físicamente? Probablemente no de extremidad, a lo mejor de otro, porque la extremidad es fijo, va a ser un hematoma terrible y produce hemorragia. ¿Sí? A lo mejor vamos a ponerles almohaditas para que no se peguen, si no se pacientes uno trata como si fueran de cristal, ¿cierto? Fíjense acá, podemos tener usuarios con menor de 10.000 plaquetas. Eso es casi una plaqueta dando vuelta por el mundo. Y esos usuarios están recuperados. El suelo para requerir fármacos protrombóticos. ¿Ya? Y este problema se va a ver, ¿cierto? Como estas fotos que ustedes están viendo atrás. ¿Ah? Algunos estaban con ese gran monetoncito, ¿cierto? En una biencita, cuando ¿cierto? Con las mesas en el colegio, o al otro lado lo que ustedes ven son pequeñas, ¿sí? Que son rupturas de vasos vasculares periféricos, lo vimos, ¿cierto? En daño hepático lo contamos. Podemos tener también presencia de sangramiento de mucosa. ¿Cuál es la más frecuente y que nadie pesca? La gingivorragia, ¿cierto? Ojo con el uso de cepillo, con el cepillo dental, volvemos a reiterar eso, ¿cierto? Tenemos que usar ¿qué tipo de cepillo? Blando. Extra suave. Existen ¿ya? Cepillado, ¿cierto? Despacito. Y observar y analizar en el examen físico la presencia de equimosis. ¿Ya? Importante cuando usted registre el examen físico describir tamaños aproximados de estas equimosis y las ubicaciones por si siguen apareciendo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de una petequia con una lesión inflamatoria de piel? Las petequias son planas. ¿Ah? Las petequias son planas. Podemos tener algunas lesiones de piel planas, sin volumen. No. Bien, que al presionarlas no se ponían blancas. ¿Se acuerdan? Entonces uno va a mirar, usted sabe si se aprieta un moretón no se pone pálido. Esto, las petequias son micromoretones, imagínense eso. Y eso usted lo aprieta y va a quedar del mismo color. Entonces, vamos a tener distintos tipos de patologías. Vamos a hablar aquí de dos agudas y otras hereditarias. Una primera aguda es el músculo trombocitopénico idiopático.
¿Les suena? PTI, púrpura, trombocitopénico, idiopático. ¿Ya? Esta enfermedad es una enfermedad normalmente aguda, pero autoinmune. ¿Por qué aguda? Porque se presenta súbitamente. Frente a la presencia se estudia. Y ahí se dan cuenta que es autoinmune, que es esta enfermedad. Y generamos anticuerpos antiplaquetarios. O sea, elimino mis plaquetas. ¿Ya? El tratamiento en estos usuarios eventualmente va a ser transfusión plaquetaria, administración de gamma globulina, ¿ya? Vamos a ver ciertos temas van a tener que revisar cuidado de la administración de gamma globulina, porque se hace bajo ciertas condiciones especiales. Administración de corticoides. ¿Por qué corticoides? ¿Pero tengo inflamatorio ahora? ¿Qué tengo? Disminuye la inmunidad. ¿Qué tengo? Un proceso autoinmune. Entonces, esto para usar corticoides, y muchas veces quedan con corticoide posterior. Estos usuarios competentes. ¿Ya? Vamos a tener también, en algunos casos, requerir de una neopleumotomía. O sea, ¿qué vamos a sacar? El vaso. ¿Sí? Porque ahí se genera la destrucción de las plaquetas. Entonces, es necesario sacar el vaso. Cuando no responden a los tratamientos iniciales, que son los primeros tres que les comenté. Corticoides, transfusión de plaquetas y administración de gamma globulina. Ese es el tratamiento inicial. Si eso no sirve, seguimos avanzando con la esplenotomía y antes de eso, el uso de rituximab. El rituximab es un anticuerpo que lo que hace es detener la reacción autoinmune. Y algunos agonistas receptores de la trombopoietina. O sea, estimular la generación de trombos. Dígame. ¿Qué es? Anticuerpo monoclonal, que lo que hace es detener el proceso como del anticuerpo que me está creando una destrucción plaquetaria. Estos usuarios, por ejemplo, les puse unas fotos, presentan lesiones súper grandes en la piel, como sangre, como que tuvieran sangre así gigantes, grandes manchas en la piel. La presencia del PTI es súper evidente. Es mucho más frecuente en personas jóvenes que en personas adultas, pero podría darse también en personas adultas y adultos mayores. ¿Ya? La otra que tenemos es la trombocitopenia inducida por fármacos. O sea, voy a tener, en este caso, algunos fármacos en particular que van a reducir la reducción de plaquetas. Como la quinina, la quinidina y algunos antibióticos con sulfa. Podrían generar plaquetopenia, ¿ya? Muchas veces esto desaparece una vez que se suspende el tratamiento. Y la heparina, por supuesto, que es nuestra regla. Queremos generar eso, y que no nos vamos mintiendo. Eso. Después tenemos los hereditarios de Clay-Barry, ¿ya? Vamos a hablar de la enfermedad de von Willebrand, lo vamos a ver en particular en la siguiente diapositiva. La enfermedad de von Willebrand es una enfermedad inmunológica, genética, ¿cierto? Que lo que va a hacer, va a generar un defecto del factor von Willebrand, que es necesario para la cadena de coagulación. Afecta directamente ese factor. Y la hemofilia, han escuchado también, me imagino, también es una enfermedad hereditaria, ¿cierto? Vamos a ver qué se dice de la hemofilia también, que la mayoría de los usuarios son hombres que tienen hemofilia. Sin embargo, porque va asociado al cromosoma X. Sin embargo, tenemos la hemofilia tipo A y tipo B, que van a afectar factores distintos, y vamos a tener una mayor tendencia de mujeres hacia uno que a otro, dependiendo de las condiciones. Y por último, tenemos la trombocitopenia adquirida, o sea, me la gané. ¿Cómo me la gané? Por ejemplo, me gané. ¿Sí? Yo tengo poca vitamina K, no tengo la cadena, la cascada de coagulación, y por lo tanto voy a tener una menor generación de plaquetas. Y las enfermedades hepáticas, que ya las conversamos la vez de patología hepática, ¿cierto? Que muchas veces tratábamos con vitamina K en el. Estas enfermedades normalmente en etapas agudas, las etapas agudas son las que caen en los hospitales en el fondo, van a tratarse siempre en primera instancia con carga de vitamina K. Bien, ¿ya? Y después se va a ir viendo más cosas como la transmisión de plaquetas, etc.
Van Willebrand. Como les dije, una enfermedad genética. Aquí hay un ejemplo de solo un tipo. Hay varios tipos de Van Willebrand, ¿ya? Les puse el tipo más frecuente, que es el que tienen acá. Si ustedes se fijan, aquí tenemos que el carácter es recesivo. ¿Se acuerdan qué significaba recesivo y dominante? ¿Sí? ¿En algún momento de su vida? Ya. Papá tiene gen dominante, no Van Willebrand, y recesivo Van Willebrand. Mamá igual. O sea, los dos tienen el gen, pero ninguno se presentó. Este es el recesivo. ¿Qué significa? Que solo aquel que tenga dos R, chica, va a presentar la enfermedad. ¿Ya? Y aquí tenemos de 4 hijos, ¿cierto? Vamos a tener uno con presencia de Van Willebrand, y estos dos solo van a quedar con la carga genética, pero no van a presentar la enfermedad. ¿Se entiende? Hay Van Willebrand que son dominantes también, son una menor tendencia. ¿Qué significa eso? Si fuera dominante, no en este caso, pero si fuera todo aquel que tenga esta R presenta Van Willebrand. En este caso serían 3 hijos de 4. Es que en el otro caso, si es dominante, este hijo no tendría, porque no tiene la regla. ¿Se entiende? En el caso que fuera la dominante, que no es la más frecuente es la recesiva, por eso será. ¿Ya? Y se las puse varones, porque es mucho más frecuente en varones que en mujeres. ¿Ya? Y entonces el factor von Willebrand, dentro de las funciones que está haciendo, es ayudar a la tasa de coagulación, favorecer la adhesión plaquetaria. Adhesión de plaquetas al vaso. ¿Ya? Y porta el factor 8, tan importante en la cascada de coagulación. ¿Cómo se ve? Estos pacientes van a tener sangramiento crónico. Estos usuarios no se mejoran. Viven con esta enfermedad. Por lo tanto, es un antecedente que usted debe recoger de sus usuarios, sobre todo si están hospitalizados por otra cosa, que no sea sangramiento. Gingivorragias, epistaxis persistentes, vamos a tener facilidad para la aparición de equimosis, entonces se pegan y aparecen, ¿cierto? No pueden estar mucho tiempo en ciertas posiciones. Estos usuarios, aunque tengan un bajo riesgo de lesión por presión, usted lo va a dejar con alto riesgo porque tiene una enfermedad de base que puede generar mayores problemas al respecto. Por ejemplo, entonces va a dejar cambio de presión cada 2 horas, por ejemplo, porque si no lo hace, vamos a generar un problema en el uso. ¿Se entiende? Ojo con las extracciones dentales, intervenciones quirúrgicas. Muchas veces estos usuarios requieren hospitalizarse antes para intervenciones quirúrgicas para administrarle plaquetas y tratamiento y pueda abordar de mejor forma el proceso. Y el tratamiento, fíjense, desmopresina. Solo para los familiares tipo 1, se usa la desmopresina. Ahí fíjense que le puse un puff nasal. Porque muchas veces suelen ser tantas distancias que tienen que usar tónica asociada a la distancia. Podemos pasarla endovenosa y la desmopresina es un pariente de la vasopresina. ¿Les suena vasopresina? Vasoconstrictor periférico, ¿cierto? Esto es básicamente el fármaco y lo podemos pasar por vía pero una dermatología, ¿cierto? El usuario que esté con una alteración de la patología y que requiera cierto de sangrado de forma rápida. También se puede administrar concentrado de factor 8 en estos usuarios. ¿Ya? Que también es como una transfusión. Ácido tranexámico, les dije que lo revisaran. ¿Alguien lo revisó? Se los mencioné en daño hepático crónico. Pero ¿cómo funciona su vida media, día de administración, dilución? Ya. Les dije que lo revisaran, se lo vuelvo a repetir. No voy a volver a repetir. Este no era el Espertil, El perfil. que es anticoagulante. Ya, pero ¿por qué anticoagulante? ¿Qué hace? ¿O le está dando neosin? Me dice anticoagulante y yo pienso en aspirina y el neosin. ¿Son lo mismo? No. Tenemos que saber la diferencia. ¿Ya? Y también se ha sugerido que estos usuarios podría ser que el uso de anticonceptivos orales, ¿recuerdan que vimos que era un factor de riesgo para accidentes cerebrovasculares? En mujeres podría ser un factor de riesgo. Para mujeres con familia. No, totalmente. ¿Ok?
porque la presencia de estrógeno y progestágeno, ¿cierto? O el DIU con levonorgestrel, que es un dispositivo uterino particular, va a generar mayor presencia de plaquetas. Solo en este caso tendrían menor riesgo las mujeres con anticoncepción. ¿Clarito, familia? Vamos entonces ahora con la hemofilia. La hemofilia, ¿cierto? Aquí vamos a tener algo que se llama portador. ¿Ustedes portador? Muchas personas dicen que los hombres tienen hemofilia y las mujeres son portadores. No se han escuchado este mito urbano. Las mujeres pueden tener hemofilia, pero mucho menos frecuente que los varones. Mucho, infinitamente menos frecuente. Y aquí tenemos nuevamente la parte genética, ¿cierto? Madre portadora, padre hemofílico, madre portadora y padre hemofílico. Y en rojo son los que tienen hemofilia, rojo completo. Madre portadora, asociado a gen X. O sea, la mamá tiene el gen X, 1X de ella, ¿cierto? Se van a mezclar con los del papá. Y aquí tenemos entonces una mujer y un hombre sano, una mujer portadora, que tiene el gen X, y un hombre hemofílico. ¿Por qué es más frecuente el hombre? Porque tiene solo una X, no dos. ¿Cierto? Y este gen es recesivo, por lo tanto es mucho menos frecuente que una mujer tenga la mala suerte de tener justo 2X chiquititas. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos con el padre hemofílico. Y aquí no tengo ninguno, porque la mamá, todos sus X eran sanos. Entonces nadie se enfermó. Sin embargo, las mujeres van a tener portador. Y después, madre portadora y padre hemofílico, aquí tengo la mujer hemofílica. Se fijan que la tasa es mucho menor de mujeres, y el varón hemofílico y la mujer portadora. ¿Estamos? ¿Se entendió? Y aquí tengo esta patología de hemofilia, va a ser una disminución del factor 8 y el otro tipo de hemofilia va a ser del factor 9. Otra vez nos vamos a la cascada de coagulación. Este usuario va a tener algo súper propio que es la hemartrosis. El sangrado en las articulaciones. Eso no se da en otras patologías, de que muchas veces se detectan en edades pequeñas, porque no tengo antecedentes familiares, mediante la presencia de ecografía, por ejemplo, articulaciones, aparecen con sangramiento. Estos usuarios muchas veces se quejan, niños pequeños, de dolores articulares porque tienen sangramientos asociados a procesos traumáticos que me dicen para sacar la mule todo el rato. Ellos en cada caída sangran. Eso les duele. Sangramiento va a depender del grado de eficiencia del factor y es un gen recesivo. Y ahí está cierto una de las cosas que yo les comenté, que es la hemartrosis, que es un signo súper propio de esta enfermedad. También puede tener hemorragias de mucosa y tejido blanco. También van a tener presencia de hematomas frecuentes estos usuarios. De hecho, muchas veces cuando la gente se hace muchos hematomas, los estudian para estas enfermedades. Y también el tratamiento de esta enfermedad va a ser con la administración de factor 8 y factor 9. También vamos a tener profilaxis para uso continuo de estos factores y transitoria cuando podría generarse o sea, transitoria, a ver, continua sería inyección semanal, ¿sí? Otra una vez cada 6 meses y la otra es solo una vez. Y aquí abajo les puse distintas presentaciones, porque hay distintas presentaciones de este fármaco, de factor 8 y factor 9. ¿Ya? Las unidades, esta es una marca también, porque hay distintos tipos de marcas. Yo les puse para que vean que hay validad en un solo uno. Importante, la hemofilia es bueno, porque además los pacientes hemofílicos reciben mucha transfusión a lo largo de su vida. Yo tengo un conocido hemofílico que se transfundió a esta altura más de 60 veces. Y tiene PERI 40. Eso le valió que ahora tenga hepatitis B. Porque además su transfusión es partida de distintiva. Hace 40 años atrás, 30 años atrás, donde los cuidados del manejo de la sangre no eran los mismos que ahora. ¿Sí? Que incluye medicamentos y exámenes, y eso es muy bueno. No requiere mucho más en general estos usuarios para manejarse. Importante que esto es de lo más rápido que hemos visto.
¿Sí? Junto con el ACV, yo diría, y el infarto son como los más rapiditos. ¿Dónde? Desde la sospecha clínica tengo 15 días para el diagnóstico y el tratamiento debe ser inmediato. ¿Ya? ¿Inmediato con qué? Con la administración de factor 8 o 9, dependiendo de la hemofilia que tenga. Eso es inmediato. ¿Estamos? Después, todo lo otro era como diluida, ¿cierto? Ausencia de trombos. Ahora vámonos a la presencia de trombos. ¿Por qué yo podría generar más trombos de lo habitual? ¿Ya? La trombosis se le conoce como la presencia de un trombo en la cavidad, en el espacio vascular, y vamos a tener distintas causas, normalmente asociadas a esta famosa triada de virus, ¿cierto? Frente a la presencia de una lesión vascular, o de una estenosis, o de un estado de hipercoagulabilidad, ¿cierto? Las trombosis más frecuentes, ustedes las conocen, son las extremidades inferiores, esto ya lo saben, ¿cierto? Pero sí tenemos situaciones más complicadas, lo comenté delante, que es la coagulación intravascular diseminada o CID. Este cuadro es un cuadro grave, 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 la mayoría de los pacientes que mueren por esta patología. Dice, es una paradoja de la secuencia de mostrar. O sea, el proceso de coagulación está como, ¿cómo decirlo? Como huracanado, ¿sí? Como que se desata la coagulación en estos pacientes, normalmente asociado a cuadros inflamatorios tremendamente agresivos. CID, ¿qué produce? Pocas enfermedades producen CID. Por ejemplo, el COVID presentó CID. La encefalitis, la meningitis meningocócica puede producir CID, ¿sí? Que son procesos inflamatorios tan exacerbados que van a activar la cascada de coagulación en todo. Por eso me quedan muchos coágulos y básicamente se tapan todas las arterias y el paciente se muere. ¿Ya? Y además consume todas las proteínas de coagulación y las plaquetas, lo que va a generar además hemorragia. O sea, tapado y desangrado. Grave, gravísimo. Grave, gravísimo. Es de los cuadros más graves que puede tener una persona enferma. Vivo, fuera del paro. ¿Ya? Eso con los señores trombos. ¿Dudas? ¿No? De nuevo, ¿qué? Saber en qué factor están como relacionados las cosas. Por ejemplo, la hemofilia, el factor 8-9 por final. ¿no? Pero la CID, Es que la CID es generalizada, no hay una cosa como... regulación junto con Sí, es una mezcla ahí de dos cosas. Ya, vámonos ahora a las transfusiones. Hemos visto, ¿cierto?, que durante todo el concepto de patología digestiva, la mayoría de nuestros pacientes se han desangrado por alguna parte, ¿cierto? Y además patologías hematológicas también demuestran usar esos requerimientos de transfusión. Por lo tanto, importante saber que